Ok, está grabando. Muy buenas noches, estimados consiervos, pastores, pastoras, hermanos, hermanas en Cristo. Vamos a continuar con el avance de nuestra materia, el módulo Psicología de la Familia, en donde estamos profundizando algunos elementos y bases teóricas para lo que va a ser el desarrollo del role playing en nuestras clases presenciales. Y estamos ya en la cuarta clase de esta primera semana y vamos a ir desarrollando todavía el contenido que tenemos programado. Hasta el momento hemos ido viendo algunos aspectos históricos, hemos desarrollado también el contenido de algunas teorías de, del desarrollo humano. Hemos visto la teoría de Jean Piaget, hemos visto la teoría de Sigmund Freud, hemos visto la teoría de Erik Erikson. Y hoy vamos a continuar también con unas cuantas teorías más para, para ir añadiendo algo particular. Permítanme presentarles. Probablemente esta teoría vaya a ser algo novedoso para algunos de nosotros y quién sabe para otros ya algún momento lo han escuchado. La primera vez que revisé esta teoría me ha parecido algo bien interesante. Habla acerca del desarrollo de la fe. Creo que es muy particular para nosotros entender de que la fe también puede desarrollarse en nosotros. Y este autor, James Fowler, ha hecho un entendiendo la fe como aquella experiencia de valorar, conocer y construir el sentido en relación con la vida y Dios. Probablemente el concepto, la definición que tenemos nosotros de fe pueda variar, ¿no? Más él está refiriéndose al desarrollo amplio de lo que involucrara el ser humano y su relación con lo divino. Y acá obviamente puede referirse incluso a una divinidad no bíblica, sino más a un sentido divino del ser humano. Cuando vemos en diferentes culturas, cada una se va desarrollando en una cosmovisión bien particular y van generando también una diversidad de deidades. Y más o menos ese desarrollo es interesante analizarlo, puesto a que un niño o ya una persona madura y esta fe, esa confianza en lo divino, esa relación entre lo divino, va también ampliándose y los conceptos igual se van desarrollando. Sin embargo, el autor tiene una fe cristiana y eso también a nosotros nos puede dar algunos cuantos lineamientos particulares. Vamos a revisar lo que propone en esta teoría. Al igual que hemos visto en las teorías de Erikson, de Freud, de Jean Piaget, en donde establecen estadios o etapas del desarrollo, igual este autor trata de ver esas mismas particularidades. Van a notar que toma mucho la perspectiva de Erikson, en donde se va desarrollando el individuo desde los primeros años. Pero en este caso se hace un énfasis preciso a lo que va a ser el desarrollo de la fe en el individuo. Empecemos con los primeros años, 0 a 3 años. Recuerdan que desde Erikson mencionaba acerca de la confianza versus desconfianza. Acá el autor menciona de que en estos primeros años de vida, el ser humano es donde va a empezar a desarrollar las bases de lo que va a ser su fe. ¿En qué sentido? El lugar donde el niño es criado probablemente va a ir asumiendo esta misma fe. El entorno en donde se desarrolla, el niño va adquiriendo. Por eso van a mencionarse como las bases de su fe. De la misma manera también, el entorno en donde el niño se va desarrollando va a limitar lo que ya habíamos mencionado un poco, ¿no? Lo que sería la confianza. La fe, como parte esencial del cristianismo, tiene justamente este principio, ¿no? De la confianza que nosotros tenemos en el Señor, la confianza que tenemos en Dios. Y esta confianza se empieza a establecer en los primeros años de vida. Algunos suelen acercarse con mucha mayor facilidad al Señor y algunos son más resistentes, como que les impide algo interno en ellos. Probablemente no como una hipótesis,
el hecho de tener una familia en donde siempre han ido confiando en Dios y también han ido cubriendo las diferentes necesidades que han tenido para su bienestar, eso hace que el ser humano vaya generando esta virtud, lo que decía virtud en la teoría de Erickson, ¿verdad? La confianza. Entonces, la fe en la cual nosotros practicamos, nuestra personalidad de fe se va a empezar en los primeros años de vida. ¿Por qué será, no? El hecho de, si hacemos un poquito de análisis lógico, el hecho de el amamantar, el hecho de cuidar, alimentar, abrigar, el hecho de tener ese cuidado y sobreprotección que los padres. Licenciado, se congeló. Tranquilo, se está probando nuestra confianza. A ver, mil disculpas, se cayó la red de los datos. Ahí se escucha bien, ¿me pueden confirmar? Sí, licenciado, se escucha ahora Ahora bien. sí se escucha. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. Les iba comentando de que en esta primera etapa de la vida, la fe se va empezando a consolidar en el niño, pero no una fe netamente en lo divino. O sea, la fe que va a tener, por eso he mencionado todo como una fe primaria, está en el hecho de que todavía tiene seguridad, todavía tiene alimento, todavía va a tener un abrigo, un cuidado, y prácticamente, como ayer les mencionaba, guagua que no llora, no mama. Hay un dicho que se maneja en la cultura andina especialmente, refiriéndose a que el niño simplemente lo único que tiene que hacer es reclamar a sus padres alimento, abrigo, que le cambien el pañal, que la tienen en sus necesidades desde los primeros años de vida. Y eso prácticamente es fe. O sea, si nosotros entendemos, los niños desde la primera etapa de su vida tienen fe. O sea, pero tienen fe, esa confianza ciega de que el adulto va a empezar a resolver sus dificultades. Y eso se va a ir formando a lo largo de su vida también. Pero ya desde el recién nacido empieza a consolidarse eso. Por eso el autor le va a llamar como la fase la primera fase está agrupado un grupo, en tres grupos. Primer grupo es la fe de afiliación, es decir, donde el individuo va a afiliarse a algún tipo de fe. Y en la primera etapa es una fe primaria, la base, lo inicial que toda persona tiene cuando empieza a creer en algo o en lo divino. Sigue creciendo el niño, está en la etapa preescolar, sigue en el grupo de la fe de afiliación, pero ya el niño empieza a tener mayor sentido. 3 a 7 años, ya el niño está ya desarrollado prácticamente el habla, ya maneja ciertos conceptos infantiles, algunos ya están empezando a leer, eh, y puede alimentarse por su propia cuenta, empieza a caminar, pero todavía, por si acaso, tiene el cuidado de sus padres en esta etapa de la vida. Y la fe que ellos van a tener es justamente la fe que tienen sus padres. Nosotros debemos entender que como adultos, que los padres son determinantes pues para la fe de los niños, de los adolescentes. ¿Cómo creen los niños? Van a creer como los padres creen. O sea, la fe que ellos van asumiendo se va a ver visible también en ellos. Ahora, un detalle bien particular que menciona este autor es que va a ir notando cómo el individuo asume la divinidad. En esta etapa de la vida, puesto que la educación regular de la iglesia, la educación de los padres para con los niños, es hacerle entender de que hay un Dios. Y además ese Dios nos ha creado, ese Dios nos da los alimentos, por eso oramos a Dios, es el que nos da el abrigo, es el que está ahí cuidándonos constantemente. Entonces, la imagen que la persona tiene en esta etapa de la fe es la imagen de un Dios que nos cuida, un Dios cuidador. Como es niño,
va a ver como un ser incluso mágico, ¿no? Porque ahí vienen las preguntas infantiles, ¿no? Pero ¿dónde vive Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y qué es lo que hace? Y conforme vamos explicándole, va a ir añadiendo ciertos elementos. Todavía no entiende lo complejo de lo divino, ¿no? El hecho de la, de la necesidad de su existencia, la teoría que menciona, o la perspectiva que menciona Tomás de Aquino, ¿no? En el hecho del primer motor como, como algo elemental de toda la creación. Pero está Dios, o sea, él entiende que así como los padres creen en Dios y oran y confían en Él y adoran y van a los cultos, ellos también ven esas mismas realidades. Entonces, la perspectiva que tienen de Dios es un Dios que nos cuida. Cuida a mis papás, incluso las oraciones infantiles son más o menos en ese sentido, ¿verdad? Cuida a mis papás, cuida a mis gatitos, cuida a mis juguetes, cuida que sueñe bonito, entonces ve a un Dios cuidador. Puesto que los adultos también ya van a ir enseñándole diferentes virtudes, diferentes elementos de lo socialmente bueno y socialmente malo, entonces los niños ya empiezan a diferenciar lo bueno y lo malo. Es malo robar, es malo lastimar a las personas, es bueno hacer caso, es bueno hacer las tareas, es bueno comer, entonces van empezando a reconocer lo bueno y lo malo. Ya les decía en la teoría de Erikson ayer que esta etapa inicial, el niño ya empieza a reconocer las consecuencias. Y eso es importante para lo que va a ser la predicación del Evangelio, porque para recibir el Evangelio uno tiene que ser consciente que necesita del perdón de Dios y necesita del amor de Dios para poder ser salvo. Entonces es una etapa inicial en la cual se le puede enseñar también estos elementos. Entonces, esto más o menos es algo propio de los niños, esta fe intuitiva, pero ya luego viene una siguiente etapa que menciona el autor. La siguiente etapa es la etapa, igual dentro del grupo de la fe de afiliación, pero la fe mítica literal. Y aquí pongan mucha atención, porque el autor va a mencionar algo bien particular. En esta tercera etapa que menciona, según su investigación, muchos adultos se quedan en esta etapa de la fe. Más o menos se calcula que esta fe ya mítica literal es entre los 7 a 12 años. Y el Dios que antes lo veía como un Dios que cuida, el concepto que tiene interno, la realidad que tiene interna, es un poco más amplia. Ya no es solo un Dios que cuida, sino ya es un Dios padre, un Dios paterno, papá Dios, papito, Dios mío, y va a entender con mayor entendimiento la oración del Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro, entonces es nuestro papá. Y aquí viene un pequeño particular. Entenderán de que, como menciona aquí el autor, la mayoría de los adultos, o varios adultos, o algunos adultos, se quedan en esta etapa de la vida. Un detalle bien particular, ¿no? Se quedan acá. Y sucede esto. La relación que nosotros hemos tenido con nuestros padres, si hemos tenido un papá, unos padres que eran bien amables, padres probablemente que siempre proveían, que siempre trataban de resolver las situaciones que estaban atravesando en toda su etapa de educación, de formación, de alimentación, y están ahí los padres que siempre están siendo pacientes, están siendo cariñosos, tienen esa capacidad también de ser misericordiosos, y el niño como que ya está asumiendo de que Dios es como un padre también. Entonces va a atribuirle a Dios Padre justamente las características similares que su padre terrenal ha tenido. Entonces, si su padre terrenal era un padre que constantemente lo castigaba y lo golpeaba, y cada pequeño error que hacía era un cocacho, era una jalada de cabello, era un chicotazo, un cinturonazo o un golpe directamente, entonces el niño va asumiendo de que Dios también funciona de esa misma manera, que cuando nosotros hacemos algo malo, Dios inmediatamente me va a dar un cocacho, me va a dar un castigo. Incluso uno puede entender por qué en algunas ocasiones la oración de algunos de sus hermanos son con tanta amargura, cada domingo. O sea, uno entiende que de vez en cuando la amargura y el dolor en la oración puede estar presente.
porque finalmente para eso nos comunicamos con el Señor. Pero cuando de vez en cuando podemos ver las oraciones de algunos de nuestros hermanos, lloran con una amargura terrible, ¿no? Como que han hecho algo terrible y es como el mismo llanto que el niño tal vez en la calle que le ruega al papá, papá, basta, ya no me golpees, o papá, ya basta, ya no me castigues así, y porque ya su frustración y su miedo justamente va en ese sentido. Y cuando el adulto que todavía sigue en esta etapa de la fe mítica, literal, eh, sigue entendiendo de que Dios es así. ¿Cómo se resuelve entonces esta realidad? Entonces hay que indagar un poquito más cómo es el Padre Dios. Nuestro Padre Dios, si bien es alguien que castiga, pero castiga con amor y castiga para edificación de la persona. El castigo que va a hacer no va a ser más allá de lo que pueda soportar uno. La prueba que va a pasar no va a ser más allá de lo que pueda soportar. Y además, ante la prueba siempre va a dar una respuesta o una solución. Dios ama a los hijos y si ama a sus hijos verdaderamente los castiga, dice, ¿no? La disciplina es una demostración de amor. Pero cuando ya nosotros como adultos vemos que solo Dios castiga, solo Dios como que nos puede dar un cocacho, un golpe o una disciplina fuerte, porque esa misma relación con nuestros padres hemos tenido, es pues una relación no bíblica, no saludable, y hay que trabajar también esos elementos en algunos de nuestros hermanos. No dice aquí todos, pero sí hay algunos adultos que aún siguen en esta etapa mítica literal. Pero también podemos ver igual a un Dios liberal, ¿no? Un daño que se está haciendo en gran manera a la siguiente generación de niños y adolescentes es que los padres que han sufrido castigos y disciplinas severas de parte de sus papás, ahora que son padres, eh, literalmente ya no quieren castigar, o sea, quieren dejarlo hacer, ¿no? No, no hay que castigar, no hay que decirle nada, que haga lo que quiera, demos libertad. Entonces, lo mismo, se va distorsionando la figura del padre, porque ahora es un padre permisivo, pero totalmente permisivo. Si el niño o la niña hace un berrinche en la calle o grita o chilla por un capricho, o porque quiere algo de la otra persona y el padre simplemente dice, ya hijita, tranquila, no te preocupes, y hace todo posible para darle el capricho, entonces el niño cuando ya va creciendo y asume la fe eh, mítica, literal, con un encuentro divino, y lo ve a Dios así, ¿no? Como alguien que lo puede manipular, que me puede dar esto, me tiene que dar aquello, me tiene que bendecir, me tiene que dar lo que necesito, y si no, simplemente me enojo con él y dejo de asistir, dejo de orar, dejo de ayunar, dejo de congregarme, dejo de servir. ¿Por qué? Porque no me ha dado mi capricho. Entonces, un extremo es ese, y el otro extremo es el extremo en donde sirvo a Dios, pero con tanto miedo y tanto pavor que me pueda hacer algo. Miren cuán importante es que nosotros como padres podamos forjar un buen modelo paterno, un buen modelo materno, para que los niños cuando vayan creciendo y tengan un encuentro personal con Dios, entiendan de que Dios corrige, Dios ama, Dios provee, Dios castiga, pero castiga con amor, Dios disciplina y va en este sentido. Entonces, en esta etapa de la fe mítica literal, las creencias de sus padres son las que va a ejercitar. También así las actitudes. Y como que ya está creciendo y desde la perspectiva de Jean Piaget ya tiene operaciones formales y operaciones, está entrando ya a operaciones concretas, ya puede distinguir en lo que va a ser la fantasía y la realidad. Y algunos niños en estas etapas empiezan a cuestionarse, ¿quién ha creado a Dios? ¿Y por qué vamos a la iglesia? ¿Y para qué oramos? Porque entiende de que puede ser también un mito, una fábula o algo ideal, y es donde hay que reforzar también. Y ya también entiende lo que son las consecuencias, los premios y los castigos. Es la etapa mítica, literal, de la fe. Vienen ya otras etapas, y ahí vamos a hacer una evaluación de esta teoría. Ya es una etapa diferente, esta etapa es la fe buscando, ya es una fe más madura, eh, y viene una primera etapa en la adolescencia, una fe sintética convencional.
en donde el joven o el adolescente o la persona ya no se limita solo al Dios que cuida, al Dios Padre, sino también ya lo ve a Dios como un amigo, ¿no? Que ya puede tener cierta confianza, que puede conversar con Él, que puede quejarse a Él, que puede recibir sabiduría, dirección de Él, como si fuera un amigo, ¿no? En la Biblia vemos como Abraham es considerado el amigo de Dios y los diálogos que tiene Abraham son bien particulares con Dios, ¿no? Es literalmente un diálogo de amigos. Cuando Dios les revela a Abraham, dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra porque ya estoy cansado de ellos. Y Abraham dice, sabiendo que estaba Lot, su sobrino ahí, y Señor, y si encuentras, no sé, algún justo, ¿será que puedes perdonar? Y le hace una especie de negociación, ¿no? Si encuentras 50, si encuentras 20, si encuentras 10, Señor. Empieza a hacer una negociación como un amigo, porque uno que entiende y ve como a un padre, a Dios, no hace ese tipo de conversaciones. La oración de alguien que tiene una fe mítica literal, en donde simplemente ve a Dios como el Padre, tiene pues como un distanciamiento de él. Y dice, no, él es el Padre, hay que entenderle que es autoridad. Y evidentemente es autoridad. Cuando lo vemos a Dios como amigo, no significa que la autoridad ha disminuido, sino que la relación que tiene la persona en base a su experiencia, en base a los elementos que ha ido aprendiendo y la fe que ha ido creciendo en él, ve que también Dios, como en Abraham, como con Moisés, como con Elías, como con los discípulos del Señor, tienen una relación, porque Jesús mismo le dice, no, ya no les voy a decir a ustedes eh, discípulos, sino les voy a decir amigos, ya no les voy a decir siervos, sino van a ser amigos, porque a ustedes se les ha revelado. Y es pues algo bíblico, el asunto de ver a Dios como alguien más de confianza al cual nosotros podemos hablarle, podemos preguntarle, podemos de alguna manera incluso cuestionar en momentos de pruebas. El hecho de que cuestionemos algo no involucra que nuestra fe sea disminuido, sino más al contrario, siempre vamos a recibir respuesta de Dios a través de su palabra, a través de una prédica, a través de la revelación natural, a través de una meditación, Dios siempre va a responder. Entonces ya esta etapa eh, está algo más madura desde la perspectiva de Ian Fowler y la fe va a ser, como recordemos, de los 3 a 20 años, es una etapa crítica del adolescente y la fe que él va a ir administrando, la fe que él va a ir ampliando, va a ser regularmente con los grupos que él participa. Recuerden que en la adolescencia, estimados consiervos, es determinante darles grupos a los adolescentes, un sentido de pertenencia, un uniforme, un logo, un nombre al cual ellos puedan responder, un líder al cual puedan ellos imitar. Y como Pablo decía, ¿no? Imiten a mí como yo imito a Cristo. Y si suponemos que Timoteo es parte de un grupo adolescente, yo creo que habrá sido mucho más fantástico para Timoteo saber que hay un Pablo que está haciendo viajes misioneros y que está predicando y hacen sanidades y hay señales y la gente lo admira. Y qué lindo saber que él está siguiendo a Cristo y que yo también puedo seguir como él a Cristo. Entonces, es la etapa de la fe buscando, es una etapa de la fe ya convencional que deberíamos haber alcanzado nosotros. El tenerlo a Dios como amigo no involucra menospreciar ni disminuir la categoría divina que tiene el Señor. Dios siempre va a seguir siendo Dios. Eh, la oración que le vamos a hacer es seguramente la misma, pero la confianza que hemos llegado a tener en Él por ver su gloria, por ver cómo se manifiesta, por cómo conversa con nosotros, él al ser nuestro confidente, como Pastor Luis Arquipa tienen un espacio de oración matutina, o sea, el verlo de esa manera a Dios amplía nuestra confianza en Él. No es la última etapa, por si acaso, que menciona James Fowler, todavía sigue creciendo. La siguiente etapa, dentro del grupo de Fe Buscando, es la etapa donde el joven, ya en la juventud, 21, 30 años, empieza a cuestionarse. Entonces, ya Dios es padre, Dios es cuidador, Dios es amigo, pero la fe que yo tengo es realmente
real. Esta etapa de la juventud es donde tal vez muchos ya podemos dudar, empezamos a cuestionarnos la fe, las prácticas religiosas que tenemos en la congregación, los principios que se empiezan a practicar en medio de nuestra comunidad, si los valores, si las creencias, si los sacramentos que están practicando son realmente los adecuados, por qué hay tantas religiones, por qué hay tanta diversidad. Entonces, esta etapa de la fe es donde nosotros como líderes tenemos que empezar a darles mucha claridad, mucha precisión y convicciones. Si nosotros como líderes descuidamos esta etapa, porque en esta etapa es donde los jóvenes se van a profesionalizar y las universidades donde ellos van a participar, escasamente tienen docentes con fe cristiana. La mayoría son docentes humanistas, docentes ateos, ateístas, que van a tratar de hacerle dudar y cuestionar la fe que tienen. Y si realmente nosotros les hemos dado una claridad en la predicación del Evangelio, un discipulado profundo, en donde ya pueden tener mayor precisión y convicciones de su fe, estén seguros que van a seguir pasando a la siguiente etapa, porque en esta etapa es donde el individuo va a empezar a cuestionar su fe. ¿Está mal cuestionar? No, creo que el cuestionarse es algo natural del ser humano. Siempre nos preguntamos, desde niños preguntamos, ¿no? ¿Qué hay en el cielo? ¿Cómo hemos nacido? ¿Por qué el agua es de este color? Y cada pregunta que sean es natural. O sea, desde la infancia, el cuestionarse, el preguntarse es algo natural. Pero ya en esta etapa de la vida vamos a cuestionarnos la fe que tenemos y las prácticas que estamos haciendo. Y cuando nuestra fe y nuestra religión es muy hueca, nuestra religión es muy dogmática e incluso incongruente con lo que se dice, se hace, probablemente el muchacho va a ser mucho más fácil de seducir por otro tipo de convicciones, otro tipo de fe. El tercer grupo de fe que propone el autor es la fe asumida. Es cuando ya el individuo ha asumido una fe. Es una etapa madura. Los años que propone no significa que tú ya tienes 31 años y tienes la fe asumida. Como el autor ha mencionado, algunos se quedan en la fe mítica literal, creyendo de que Dios es solamente Padre y hasta ahí nomás se queda. No se cuestionan nada de Él, lo asumen todo como con cucharita y no se animan a leer, a preguntarse, a revisar los textos, porque asumen que así es y listo. Pero ya en la fe asumida, la edad madura de la fe es cuando el individuo ya se ha cuestionado, ya tiene sólidos momentos y entiende de que la fe va más allá de los procesos intelectuales de uno mismo. O sea, uno puede saber, puede tener mucha experiencia, muchos conocimientos, títulos, pero la fe en algunas circunstancias lo único que espera de nosotros es la confianza que tenemos en Él, en su palabra, en su revelación, en sus promesas y en la fe que nosotros hemos decidido asumir. Acá mismo, la persona puede tener ciertas dudas. O sea, el asunto de tener ciertas dudas no involucra que hemos dejado de confiar en Dios o que hemos abandonado nuestra fe. Si uno se pregunta inclusive acerca de la escatología bíblica, acerca de los tiempos finales, hay muchas teorías dispensacionalistas, mileniales, amileniales. O sea, cada uno ha ido proponiendo diferentes teorías y cada uno argumenta que tiene una fe segura en la teoría que manifiesta. Y algunos podemos seguir con dudas, ¿no? Porque puede decir, pero ¿será? Creo que la dispensacionalista está nomás interesante, pero uno decir, no corresponde porque no son tiempos y todo ello, y pueden también dar argumentos diferentes. Pero a pesar de las dudas, a pesar de los puntos de vista ajenos, la persona lo que hace y lo que va a caracterizar una fe madura es saber integrar estas posiciones.
sin llegar a un ecumenismo, obviamente, pero sí entendiendo de que uno puede ser calvinista y creer que la salvación no se pierde, o uno puede ser arminiano y creer que tiene que hacer ciertas acciones para mantener la salvación en obediencia y cumplir ciertas tareas en fe y en arrepentimiento para que el Señor pueda obrar en su vida. Uno puede integrar ese tipo de pensamientos sin necesidad de abandonar su fe. Ahí implica de que nuestra fe ha ido madurando. Pero cuando defendemos, por ejemplo, la sola palabra de lo que nosotros hemos creído y entendido de que es la dirección del Padre, así ha hablado el Padre y así va a ser, entonces estamos todavía en una fe mítica literal, porque estamos defendiendo una posición eh, desde la perspectiva del autor, y comparto también esta posición, es el hecho de que una fe madura involucra que tienes la capacidad de integrar el ministerio de otras personas que están predicando también a Cristo, pero con algunas variedades dogmáticas posiblemente. Incluso algunos se hacen problemas en el hecho de que bautizan en el nombre de Jesús, otros bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, otros bautizan solamente en el nombre del Padre y empiezan a distanciarse. Son cosas particulares, ¿no? Lo que atribuyen a Agustín una frase, ¿no? En lo fundamental siempre tengamos unidad y en lo secundario una libertad. Y no es la última etapa, por si acaso, que menciona el autor, viene todavía una etapa, no sé si ustedes van categorizando en qué etapa se han quedado. Dentro del grupo de fe asumida, encontramos algunos principios también de que esta persona está en esta etapa. ¿Qué principios? Uno, aceptas la necesidad de tener tensiones. Por ejemplo, algunos que somos de líneas muy tradicionales, de iglesias tradicionales, las cuales tal vez son bien conservadoras, notamos, ¿no? Yo noto, o sea, en estos años de experiencia en la universidad, tanto en los cultos que hemos ido desarrollando, los devocionales, y tenemos una diversidad de ministros y pastores que van ejerciendo su ministerio y que van aprendiendo también a la universidad. Yo anteayer, saqué un videíto y un nazareno, porque yo soy nazareno, me escribía, ¿no? Y me decían, los nazarenos no aplaudimos ni danzamos. Él es un nazareno tradicional, porque así evidentemente eran los nazarenos, ni aplaudir, y éramos netamente al himnario gracia y devoción. Ahora las siguientes generaciones ya danzan, ya de alguna manera han introducido otro tipo de himnos y cánticos, alabanzas de diferentes categorías, pero los tradicionales es no, solamente ni aplaudimos, ni nos movemos, y es gracia y devoción. Así somos los nazarenos. Pero ya cuando tú entras en una etapa madura de tu fe, entiendes de que puede haber tensiones, ¿no? O sea, puedes entender de que tú como pastor no eres de aquellos que tienen una expresión en danza, en alabanza, con cánticos que pueden ser en guaño, les dicen ritmos paitanitos, ¿verdad? Porque somos más de himnos, somos de la tradición de la iglesia donde éramos más himnos sacros. Pero entiendes de que hay una tensión en ti, ¿no? Pero ¿por qué aquellos cantan? ¿Por qué aquellos danzan o alaban de esa manera y dan vueltas? Y mi iglesia lo hace así. Pero el detalle particular de una fe madura es entender que puede haber estas tensiones en diferentes aspectos también de tu vida. Y además de ello, también aceptas la complejidad de la verdad. Y aquí tal vez un punto controversial de la teoría de James Fowler. La verdad. Acá cuando leí la teoría es la parte que tal vez no estaba del todo de acuerdo. O sea que he dicho, entonces no tengo la fe madura según, según James Fowler. Como cristianos hay una verdad. Algunos dicen la verdad no es absoluta, pero la palabra de Dios dice que sí hay un camino, una verdad y una vida. La propuesta que da James Fowler es que la verdad no solo se puede encasillar en una sola idea,
Y esto sí es un poquito complejo de asumir, muy complejo, porque si analizamos un poco más la teoría, esto manifiesta que nosotros como evangélicos tenemos una verdad, pero los católicos también tienen una verdad. Y ahí se vuelve un poco incómodo de asumir esta propuesta del autor, porque su verdad puede estar equivocada. Pero cuando un católico nos debate y ellos también piensan que nuestra verdad igual está equivocada y nosotros llevamos una mentira y vamos defendiendo nuestros dogmas, tanto los católicos y también los evangélicos, desde nuestra perspectiva. Entonces, este sector es tal vez un poco incómodo de aceptar desde la perspectiva del autor. A mí mismo me dificulta aceptar esa realidad, pero sí me da un cuestionamiento interno. Sí me cuestiono internamente. Habría que analizar un poco más su perspectiva, la solidez de su fe. Eso sí, creo que es algo importante. La nueva inocencia frente a lo simbólico. Alguien que ha madurado en la fe tiene una inocencia del aprendizaje de la palabra de Dios. Una inocencia, como dice aquí, frente a lo simbólico, se refiere hacia los actos que tenemos. Por ejemplo, una persona que lo hace tradicional, la Santa Cena, el sacramento, que se celebra dentro de la iglesia, sea bautizo, sea cualquier tipo de acción dentro de la iglesia, alguien que lo hace de manera costumbrista siempre lo va a hacer ya por repetición. Pero alguien que es inocente, una nueva inocencia, le va a fascinar siempre el compartir la Santa Cena, el bautizar, el aceptar a Cristo, una nueva persona, ver esa realidad, es más o menos a lo que se refiere, una nueva inocencia. Y aquí tal vez no está completo, pero acepta la verdad expresada por otras ideologías sin necesidad de aceptarlo o compartirlo. A ver, ¿dónde está? Lo voy a ampliar. Creo que no está. Sí, se ha posado. Pero es lo que dice es, acepta la verdad expresada por otras ideologías sin necesidad de compartirlo. O sea, yo puedo decir, ¿no? No creo en la doctrina del marianismo, de la Iglesia Católica, de la adoración mariana. Obviamente nosotros estamos en desacuerdo con los católicos en varios puntos y no aceptamos eso, ¿no? Pero de alguna manera tratamos de entender su ideología, por qué adoran y qué encuentran en ellos. Alguna vez me preguntaba, pastor, mi familia, un joven me decía, hace las mesas para la Pachamama, para hacer sus ritos y tradiciones sandinistas. Y ya soy parte de la iglesia, pero siempre mis papás me piden que yo esté en esa misa, en esa ceremonia que hacen dentro de la casa. Yo me siento mal y tampoco quisiera reñirles o decirles que son pecadores y son idólatras y están adorando a dioses muertos y algo así. Yo le decía, a modo de hacerles reflexionar, así como Pablo en Atenas, cuando dice, oye, he visto que ustedes son muy religiosos. Y le decía, mira a tus papás, si bien todavía no conocen a Cristo, pero notarás algo bien particular. Tienen fe. ¿Sabes por qué ponen esa mesa? Porque tienen la fe en que ellos, al quemar esta mesa y hacer cierto sacrificio, la Pachamama como Dios le va a bendecir, le va a ayudar en su negocio, le va a ayudar en su salud. Tienen fe. Y esa misma fe que tienen en esto, en esta divinidad o en estas tradiciones, esa misma fe depositada en Cristo es justamente lo que uno necesita. La fe que un católico tiene a la Virgen, la fe que un andinista tiene hacia la mesa que va a hacer para la Pachamama, esa misma fe depositada en Cristo es justamente la que nos da salvación. Si creemos en Cristo de la misma manera, y quién sabe, algunos de nosotros igual hemos venido en esa condición, algunos hemos sido netamente católicos y adorábamos a María y adorábamos a los santos y queríamos ser como ellos,
Pero cuando hemos entendido que Cristo solamente es a quien se merece la adoración y la devoción, no nos hemos divorciado de los principios buenos que hemos asumido dentro de la Iglesia Católica, pero sí entendemos de que hay ciertos principios que no estaban adecuados. Y justamente es más o menos esta realidad, que podemos entender las otras ideologías, pero sin necesidad de aceptarlos, porque tal vez hemos venido de ahí, porque tal vez hemos experimentado eso, y la confianza que depositábamos en la mesa, en la Pachamama, en un crucifijo, en un símbolo, en un sacrificio, cuando hemos llegado a Cristo, nuestra fe se ha cambiado. Nuestra fe no solo estaba depositada en un objeto, en una estatua, nuestra fe estaba en Cristo. Ya no necesitábamos la provisión de la Pachamama, ahora recibíamos la provisión del Señor. Ya no necesitaba hacer un sacrificio para que me cuiden, sino que Cristo, a través de su Espíritu, es quien me cuidaba, quien me daba palabras, sabiduría. Y por último, dentro de lo que es la fe asumida, la última etapa de la fe que propone el autor es la fe universalizadora. La última etapa de la fe que menciona el autor, obviamente él dice que pocos gigantes espirituales hay y que según su teoría, de los 359 que ha entrevistado, solo uno ha alcanzado esta etapa. ¿Y por qué? Porque tal vez ya es un tema muy panteísta, ¿no? Lo que propone el autor. Menciona de que uno tiene ya conciencia de que Dios está en todo, de que todo es Dios prácticamente, y eso va en contra también de los principios bíblicos que manejamos. Pero, y esto sí, ¿no? La entrega de sí en comunión a Dios. Y además, podemos superar esas barreras que dividen. Alguna vez me preguntaban, ¿por qué no debates tanto? O sea, no, yo personalmente cuando alguien viene y me quiere debatir, no sé, una idea de la congregación o su pensamiento particular en cualquier aspecto, ¿no? O sea, de la psicología o de la teología, o sea, de la denominación. Y me dicen, no, tienes que ir a hacerles entender que están errados. Y sí, evidentemente están errados, yo sé, reconozco de que el pensamiento, la manera como ellos están manifestando, pero ellos están firmemente creyendo en eso, y cegadamente en muchos casos, y con un debate regularmente no se tienen muchos resultados. En los debates suele haber un ganador y suele haber un perdedor, y a nadie le gusta perder. Y si buscamos otros espacios en los cuales, porque finalmente el propósito que nosotros tenemos como ministros es la predicación del Evangelio, es testificar de Cristo. Y se puede testificar de Cristo sin necesidad de avergonzar la manera como piensa la persona. Porque un andinista que, por ejemplo, mañana ya van a empezar a celebrar, o esta noche, algunos ya están celebrando su Halloween, y eso ya es otro tema, tal vez vamos a conversar un poco de eso, pero mañana van a celebrar una gran cantidad la bienvenida a sus almitas, y al día siguiente van a hacer su despedida y sus mesas y todo ello. Y si yo voy a avergonzar lo que ellos están haciendo, voy a visitar a sus casas y les digo, esto es absurdo lo que hacen porque así dice la Biblia. Obviamente voy a lastimar sus sentimientos, no van a querer hablar nunca más conmigo, porque su tradición están totalmente cegados en ello. Pero si puedo ser más estratégico de superar esas barreras que nos dividen, unas barreras doctrinales, barreras dogmáticas, barreras culturales, puedo ser más cercano hacia ellos y entender, pues, con mayor cabalidad su realidad. Lo que ha hecho Cristo, ¿no? Lo que dice Filipenses, que se ha despojado de su divinidad, se ha hecho hombre, ha habitado con nosotros y ha entendido nuestra realidad. Ha entendido la diversidad de pensamiento que tiene el ser humano, las necesidades que vive día a día. Y al superar esas barreras divisorias, ha podido comprender nuestra realidad y nuestra necesidad de salvación. El superar la barrera que tenemos con algunos no creyentes nos ayuda a acercarnos mucho más a ellos, a un católico, a un andinista, a un ateo,
puesto a que si nosotros de frontera le ponemos nuestra basera dogmática, nuestra basera doctrinal de la religión, probablemente vamos a tener no alguien que desee escucharnos, sino alguien que quiera debatir nuestro pensamiento. Y bueno, finalmente cuando uno acaba un debate, lo único que ha ganado es tener la razón, pero con la razón no has podido predicar el Evangelio con firmeza, con certeza. Es mi punto de vista. Yo sé que algunos probablemente van a participar enseguida con una posición diferente y está bien. Como les digo, el hecho de que todos tengan que aceptar mi manera de pensar a veces puede ser muy dañino para mí y dañino también para las demás personas. Finalmente, el Señor nos ha creado de manera diversa y para ello igual requerimos siempre profundizar en las Escrituras, porque sí, en la Biblia, aquí tal vez James Fowler mencionaba de que la verdad no puede ser absoluta y que la verdad puede estar en diferentes lugares. Eh, eso sí es algo debatible, ¿no? Es algo todavía que como cristianos entendemos que la palabra de Dios es encontramos verdades y principios para la vida del ser humano en diferentes áreas. Y estas verdades siempre van a ser verdades, por más que pase el tiempo. Su palabra siempre va a permanecer. Todas las cosas van a pasar, pero su palabra siempre va a permanecer. Y por ahí es la teoría que manifiesta James Fowler, una teoría muy interesante, por demás creo. Y eso. Veamos una última teoría más, estimados pastores. A no ser que tenga alguien algún comentario mientras voy añadiendo la teoría. Dígame, pastor. Pastor Luis, ¿cómo está? Buenas. Muy buenas noches, licenciado. Sí, no, o sea, esa teoría de la verdad absoluta es como por decirle, usted tiene su verdad, nosotros tenemos nuestra verdad, pero la verdad absoluta lo tiene Dios. O sea, de haber una verdad absoluta hay, pero la tiene Dios, no el hombre. Esa es la diferencia. Eso quería Me, decirle nada más, licenciado. me agrada mucho esa perspectiva, pastor. Tiene mucha razón. La verdad absoluta la tiene la tiene Dios y la va a manifestar en su momento, ¿no? Y algunos tienen su propia verdad. No sé si han visto, hay un dibujito bien interesante. Están dos personas paradas frente al número 6. Uno está en la base del 6 y el otro está en la parte superior. Y el otro dice, este es un 9. Y el que está abajo dice, no, este es un 6. Entonces la perspectiva del número es diferente. Y cada uno está mencionando una verdad, pero la están mencionando de una perspectiva particular. El que está parado en la base del número 6, evidentemente es un 6, pero aquel que está parado al frente, lo que está viendo es un 9. Y en algunas circunstancias sucede también así, incluso dentro de la fe que practicamos como cristianos, la gran diversidad que hay, ¿no? Y quienes tal vez dicen, no, nosotros tenemos la sana doctrina y nadie más que nosotros, y la manera como nosotros interpretamos es la única y verdadera manera, y se dedican a criticar y a menospreciar cualquier tipo de interpretación que los demás tengan. eh, Creo que no es el camino correcto. Mi punto de vista, ¿verdad? Tal vez algunos difieren también, pero creo que el camino más adecuado es predicar de Cristo, mostrar a Cristo en nuestras vidas. Pastor Luis, tal vez alguna aclaración más. Sí, no, solamente, o sea, lo que nosotros podemos hacer es compartir su palabra, ¿no? Por ejemplo, para mañana yo tengo en Bolivia TV, no un debate, pero sí, por ejemplo, van a estar los católicos y filósofos para debatir sobre lo que es Todos Santos, ¿no? Pero nosotros no nos ponemos a la pelea, sino solamente a poner el conocimiento, ¿no? O sea, ponemos algo de historia, pero después lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que compartir más, hacerles conocer de que nosotros, en vez de muerte, Dios nos ha dado vida y Dios es el que da vida, ¿no? Nada más, eso quería decirle. O sea, no es muy bueno el debate sano, ¿no? Porque hay debates sanos, ¿no? Donde, por ejemplo, de la tolerancia me hace llegar a una persona a decirle, tus derechos empiezan cuando mis derechos terminan. Pero la tolerancia me impide conocerle a esa persona, conocer esa religión, conocer su forma de pensamiento. Así como usted dice, los nazarenos tienen otro pensamiento que los pentecostales, ¿no? Los neopentecostales. Pero si nosotros nos conociéramos un poco más, apartando la doctrina, creo que podemos llegar un poco más a coincidir en varios pensamientos, ¿no?
Eso quería decirle, Amén. licenciado. Gracias. Que le vaya muy bien, Pastor Luis, que el Señor le dé sabiduría el día de mañana. Vamos a continuar con esta última parte, una última teoría más, que creo que es importante también para nuestro conocimiento, y son las teorías del conductismo. Pastor José Luis, creo que lo había mencionado anteayer, acerca del conductismo. Y hay tres representantes principales dentro de la teoría conductual: Skinner, Pavlov y Watson. No vamos a profundizar mucho en los personajes y en las fechas, sino más en lo que nos va a ser útil para la consejería. ¿Qué es lo que habla acerca del conductismo? Es aquella teoría que nos explica cómo el comportamiento humano puede modificarse, la conducta humana puede modificarse, y cómo a través de estímulos pueden generarse ciertas respuestas. Entonces, desde el conductismo se ha ido estableciendo algunas propuestas de investigación muy interesantes y que son replicables en el contexto. Acá tenemos algunos de los principales dentro del condicionamiento. Inicialmente, Iván Pavlov hace un experimento bien particular. Alguna vez probablemente lo hemos escuchado. Tiene un can, un animal, y este animal, como es regular para cualquier animal, regularmente babea, o sea, saliva. Y saliva cuando ve su alimento, ¿verdad? Si le ponen el plato de comida, el perro se emociona en gran manera y quiere comer. Hasta que el amo le da la autorización y dice, ya, coma. Y el perro disfruta, pero previo a ello tiene una conducta, una respuesta. Le pone la comida y la respuesta es salivación. Lo que Iván Pavlov hace como un experimento, y por eso se va a llamar el condicionamiento clásico, involucra un elemento, un diapasón, algunas teorías dicen una campanilla, un sonido, un estímulo diferente. Este estímulo al can, al pesito, no le provoca nada. O sea, suena el timbre, pero tal vez simplemente el pesito mueve la cabeza y qué es eso, ¿no? Pero no le ocasiona nada. Simplemente un poquito de alerta. Pero en el experimento, Iván Pavlov va a asociar el timbre, la campanilla, el diapasón, el sonido con la comida. O sea que cuando el animal está comiendo, en el experimento se va a hacer sonar la campanilla y el pez obviamente está salivando. Y esto va a ser un acto repetitivo: comida más el sonido, comida más el sonido, comida más el sonido. Y el pez obviamente está salivando. Y la última etapa del experimento es cuando quitamos la comida, pero solo vamos a hacer sonar la campanilla. ¿Qué va a ocasionar? El peso va a pensar que se ha preparado la comida y va a empezar a salivar. ¿Recuerdan que en la etapa inicial del experimento la campanilla no producía nada? Pero ahora, en esta última etapa final del experimento, el sonido ha hecho que el peso pueda salivar. Y eso es lo que se va a llamar una respuesta condicionada. Esta es una. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la etapa escolar, el timbre es justamente un estímulo condicionado para nosotros. El timbre que suena, o la campana, tin, 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 salida o recreo, y genera en nosotros una sensación similar como el del pesito, no salivar, sino... Incluso, aunque tal vez se haya equivocado desde gente, ya ha tocado el timbre por equivocación y faltaba por lo menos una hora antes que acabe, escuchar el timbre, tin, yeah, pero dice, ¿pero qué ha pasado? Y entras de gente, dice, no, me disculpas, me he equivocado, no era la hora, sigan más profesores. Pero el sonido del timbre en nosotros ha generado una respuesta condicionada. Nos ha generado una respuesta que en su momento tal vez no estaba. Cuando uno está en la casa, por ejemplo, y suena un timbre, a los niños les es indiferente el timbre, ¿no? No pasa nada.
pero ya conforme van entrando a la escuela y van entendiendo la lógica de los horarios dentro de la escuela y saben que hay un timbre a la media mañana, que es el recreo, y después hay un timbre en la salida que igual es similar, ellos han ido asociando ya y ya tienen una respuesta condicionada. Incluso si tú habilitas un timbre en tu casa, les vas a generar alegría a los niños porque suena ese timbre, trin, hora de comer o hora de descansar, y es una manera interesante de asociar también estos elementos que se ha hecho. ¿Cómo se aplica esto al aprendizaje humano? El ser humano también, al igual que un animal, que el pesito, puede también en algún momento utilizar estímulos neutrales que antes no significaban nada, pero que ahora generan en nosotros algo. Por ejemplo, la música es un elemento interesante también para generar cierto tipo de respuestas condicionadas. Si alguna vez han enamorado con alguien y había un tema musical que no significaba nada, era un estímulo neutral, y te ha dedicado o le has dedicado a esa persona esa música, entonces lo iban escuchando de vez en cuando y eso les generaba a ustedes alegría. O sea, la compañía de la persona más la música que escuchaban te generaba a ti alegría. Y después, cada vez que solamente escuchabas la música y aunque no estuviese la persona, te generaba alegría, un bienestar dentro de ti. En el contexto eclesial, igual puede aplicarse este tipo de condicionamientos a través de ciertos estímulos. El utilizar la música, el utilizar una alabanza previa para cada culto, el utilizar, quién sabe, algún eslogan. He visto que algunas iglesias suelen manejar ciertos eslogans, ¿no? Por ejemplo, Cayuna maneja una como hace tiempo, creo que ya no lo usa mucho, pero era: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte, hablaré palabras de vida y no de muerte. Ese es un eslogan que en un momento, ese estímulo es un estímulo neutral, pero este estímulo neutral, ese eslogan, esa frase que repetimos, asociada al ambiente que tenemos en la congregación, genera en nosotros una alegría, una confianza, un momento importante. Y cuando yo solamente estoy en casa y repito mi frase, repito el versículo, repito la alabanza, me genera también bienestar. ¿Por qué para nosotros es tan importante el aprendizaje de la palabra de Dios en la congregación? Porque para muchos, por ejemplo, un versículo no significa nada, es un estímulo neutral. Pero cuando este estímulo neutral, un versículo que memorizo con la iglesia, va asociado con un tiempo especial, un tiempo de oración, un tiempo de gracia, en el cual el Señor se desama dentro de la iglesia, un tiempo de alabanza, genera en mí una conducta. Y cuando yo estoy solo de casa y repito estos versículos, repito estas alabanzas, generan de mí también ese bienestar. Eso prácticamente es condicionamiento clásico, aplicado en un contexto eclesial. Skinner igual hace un tipo de experimentos igual bien particular. Hace un comportamiento, hace un condicionamiento operante y va a operar un cambio de conducta en sus experimentados, en este caso ratones, para que hagan cierta conducta. Y va a utilizar lo que se llaman refuerzos positivos, negativos o castigos, que es otro tipo también de condicionamiento. Si yo quiero obtener un cambio de conducta en la población, por ejemplo, tratando de asociar un poco la situación política social que estamos atravesando en nuestro país, el gobierno tiene dos probabilidades. Puede utilizar un refuerzo negativo, castigo, y puede, quién sabe, sacar a Fuerzas Armadas y hacer, quién sabe, una persecución a quienes están generando un desorden. Y este castigo, evidentemente, va a tener un cambio de conducta en el individuo. Pero también puede tener otro camino, utilizar refuerzos positivos. Un refuerzo positivo es un estímulo placentero, un estímulo que genera una alegría, un bienestar. En el experimento de Iván Pavlov, perdón, de Skinner, se hace un refuerzo hacia el ratoncito. Yo recuerdo que esto en la universidad lo hemos aplicado
haciendo pasar a un ratón toda una serie de laberintos y pruebas que tenía que atravesar en una maqueta. Y había dos caminos. Un camino era darle al ratoncito refuerzos, eran pequeños bocados de comida a lo largo de su camino para que él aprenda el camino donde hay refuerzos, donde hay alimento. Y entonces ese ratoncito recorría todo el laberinto donde había comida. Y ya de memoria al final sabía que en el punto final hay comida. Entonces el ratoncito recorría todo el laberinto y llegaba al punto final para recibir su comida. Pero previo se le daba comidita en cada paso del obstáculo que iba a atravesar hasta llegar al final. Poco a poco se le iba quitando los espacios de comida y al final el único lugar donde había recompensa de comida era en la etapa final, pero él tenía que recorrer todo el proceso. Ese era un camino. Pero el otro camino que igual se le podía enseñar al ratoncito era a través de un castigo. Se le podía dar pequeños empujones con un palillo y enseñarle dónde ir. Si se desviaba del camino, le daba un empujón con el palillo y detonaba su camino. Si se estaba desviando del otro lado, le daba el empujón con el palillo y retornaba su camino. Y así, de esa manera, el ratoncito llegaba hasta la meta final, no por el premio, no por la comida, sino por evitar el castigo. Lo que se ha visto en el experimento y lo que propone también Skinner es que cuando nosotros utilizamos un refuerzo positivo, aumentamos la probabilidad de que la conducta se establezca. Pero el detalle particular es que cuando yo le doy refuerzos positivos, el ratoncito prácticamente memoriza el camino, porque le gusta, porque él es agradable y llega hasta el final. Pero cuando, incluso si le quitas el alimento, él va a seguir el mismo camino, porque él reconoce que ese era un camino placentero y algún rato va a poder encontrar probablemente una que otra comida y va a seguir esas rutas siempre, siempre. Pero cuando se le hace por el castigo, el ratoncito va a ir aprendiendo el camino por evitar el palillo. Pero después que yo le quite el palillo, el ratoncito va a olvidar su camino y va a seguir fallando dentro de todo el laberinto, porque no ha tenido un estímulo positivo, porque ahora ya no hay castigo y no hay nadie que le empuje. Aplicado esto al contexto de educación, a los adolescentes, niños, se les puede castigar con golpes, con palillos, como los ratoncitos, ¿verdad? Con un palillo, papá, con un azote, para que haga y vaya correcto en su camino. Pero en el instante en el cual el padre, la madre ya no esté el adolescente le estaban guiando, no siga en ello. Ya cuando el adolescente ya es mayor de edad, incluso le va a decir, papá, ya soy mayor de edad, y pues, que es castigo. Pero si los papás siguen el camino del reforzamiento positivo y recompensan, no económicamente, no le recompensan con objetos, porque si nos va a generar simplemente un condicionamiento por objeto, pero les recompensan felicitándole, internamente él mismo se recompensa y ya tiene esa misma cultura, aun cuando los padres no estuviesen, él va a seguir con esa misma conducta de disciplina, de esmero, de esforzarse, aunque los padres no estén, aunque no haya castigo. Dentro de la iglesia igual, una manera como nosotros podemos reforzar una conducta es, por ejemplo, la asistencia. El pastor José Luis justo preguntaba, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar el conductismo en el contexto eclesial? Yo recuerdo a un maestro que mis papás tenían en la escuela dominical de la iglesia, muy buen maestro. No sé si sabía la teoría del conductismo, pero lo estaba aplicando. Eh, Cada vez que los estudiantes llegaban temprano, a los primeros, él les daba dulcecitos, chupetitos, lápices, cuadernitos. Y entonces los participantes de su clase preferían llegar siempre temprano. Y no es que todas las veces les daba, de vez en cuando iba quitando los dulces, pero ya se estaban acostumbrando a llegar temprano. Para seguir estimulando esa conducta, otra vez a veces les daba dulcecitos y después de tiempo les quitaba también. Entonces las personas estaban ya asimilando una conducta de llegar temprano.
Otro camino para que lleguen temprano puede ser darles un castigo y hacer un llamado público y decir, mira, mis hermanos, yo voy a exhortar a las siguientes familias que solamente están llegando directamente al culto, no vienen a la escuela dominical. Quiero exhortar a la familia Paredes, quiero exhortar a la familia Paco, porque no llegan temprano a la escuela dominical. Eso es un castigo, eso está haciendo pasar una vergüenza. Y eso, obviamente, dos caminos. Probablemente el siguiente domingo lleguen temprano, o probablemente el siguiente domingo ya no vengan nunca más, pero es un camino que se puede optar. El castigo puede ser una opción. Obtienes resultados mucho más rápidos, por si acaso, con el castigo. Pero la probabilidad de que el comportamiento permanezca es menor. Con el esfuerzo positivo, la conducta tarda en mantenerse, tarda en establecerse, pero la probabilidad de que esa conducta permanezca a lo largo del tiempo son muchas más altas. Entonces, el condicionamiento operante trata de que el individuo empiece a asimilar nuevas conductas en base a estímulos, sean castigos o sean refuerzos agradables, positivos, que le generen un bienestar. En el contexto de la terapia, en el contexto de la consejería cristiana, el conductismo suele ser muy efectivo en algunas circunstancias. Si, por ejemplo, yo recompenso a la persona por los logros que ha obtenido, felicitándole, ese es un tipo de esfuerzo, y digo, muy bien, estás en un buen camino, estás avanzando, eso es condicionamiento clásico. Estoy aplicando un condicionamiento operante con un esfuerzo positivo. Pero si yo le digo en consejería, mis hermanos, ustedes están haciendo mal, están pecando y lo que ustedes están haciendo, eso no es aceptable delante de Dios. Me enfoco más en el error que están haciendo y eso es un castigo. O sea, eso está dentro de un castigo negativo. No les estoy golpeando, no les estoy generando. Aquí está la diferencia por si acaso. O sea, un castigo positivo es que simplemente nuestra presencia genera un malestar dentro de ellos y eso hace que obtenga un tipo de conducta aplicable. O sea, nosotros sin querer queriendo, como decía Chespirito, vamos aplicando condicionamiento desde el púlpito, en el altar, en las escuelas dominicales, en las enseñanzas, en los grupos de discipulado, y lo podemos aplicar de una manera mucho más efectiva, inclusive sabiendo que puedo obtener una conducta esperada. O sea, puedo, si me encanta que lleguen temprano, entonces le doy un dulcecito. Si, por ejemplo, me encanta que los hermanos tomen apuntes en las prédicas y veo uno que otro que está tomando apuntes, le felicito en público. Eso es un estímulo y un reforzador positivo. O, quién sabe, le doy un dulcecito porque he visto que ha tomado apuntes. O si quiero generar, quién sabe, una conducta dentro de la comunidad, hago un refuerzo positivo a todos o, a lo contrario, ¿no? Un castigo. Entonces, estos elementos son aplicables para generar un cambio de conducta. Entonces, ¿cómo funciona? Se le da un estímulo al individuo. Esto va a generar una respuesta de conducta que se ve. Si esa conducta que se ve, veo que es algo que quiero obtener o quiero programar en los hermanos, en la iglesia, en el joven, en el aconsejado, refuerzo esa conducta con estímulos. Y estos estímulos, como les digo, pueden ser palabras de ánimo, pueden ser una carta de felicitación, pueden ser, a lo contrario, ¿no? Una carta de exhortación, una carta de llamado de atención, que finalmente son estímulos. Muchos líderes suelen solamente tomar el camino del castigo para un cambio de conducta, pero una vez que ya no tengan de castigo, no van a cumplir ese cambio. Si lo aplicamos al ámbito espiritual, muchos adoran a Dios solamente por el castigo, pero cuando racionalizan y le meten alguna ideología en donde le hacen entender de que el castigo o el infierno es algo ficticio, algo inventado en la Edad Media, cosas así, entonces él va a dejar, está bien, pues él va a dejar de adorar y de buscar a Dios. Pero nosotros buscamos a Dios no solo por un estímulo, por una recompensa. Nosotros buscamos a Dios porque Él nos ama y eso es un reforzador positivo. Le amamos a Él, como dice la palabra, porque Él nos ha amado primero. Entendemos el amor que ha derramado en la cruz por nosotros y por eso le amamos. Y eso es un estímulo.
y además genera un esfuerzo en nosotros porque nos cuida, nos alimenta, nos protege, nos escucha, nos bendice con su espíritu, y eso genera en nosotros mucha más cercanía y una conducta de adoración. Por ahí más o menos es el trabajo del conductismo. Aquí hay un experimento, vamos a saltar este experimento, es un experimento del pequeño Albert, es un video que habla acerca igual de la terapia conductista. Entre las escuelas de psicología, en las diversas escuelas que hay, les voy a mostrar otra vez. Las teorías que hemos mencionado son las que actualmente tienen mayor vigor. Hemos ido viendo la teoría del psicoanálisis, que es todos los ojos, las diversidades que hay. Hemos visto el conductismo y relacionado con el cognitivismo de Jean Piaget y de Erikson. Ahí viene el aspecto cognitivo-conductual. También actualmente hay una perspectiva de la terapia familiar sistémica que más adelante lo vamos a ver. Nos vamos a enfocar en este sentido porque es una de las teorías que más se asemeja al sentido de los principios bíblicos y del sistema en sí que involucra la familia. Prácticamente la teoría sistémica menciona de que el ser humano trabaja por sistemas. Él es parte de un sistema familiar, un sistema eclesial, un sistema político, todo un sistema. Y es como una especie de engranajes de experiencias en nosotros, y cuando uno de estos engranajes funciona mal, el individuo también empieza a fallar. Si mis papás no cumplen un rol específico, porque desconocen, porque ignoran, generan un daño en mí. Y si yo también no cumplo mis roles específicos, genero un daño en mi sistema. Entonces, más o menos es, en palabras sencillas, la perspectiva de la terapia familiar sistémica. Haciendo un poquito de distinción entre las terapias que actualmente se manejan para hablar de salud mental, son las que acá por lo menos tenemos, ¿no? El psicoanálisis, que es algo bien popular porque la perspectiva que tenemos de una persona en una especie de sofá llamado diván, el diván que está ahí echado y el psicoanalista le está escuchando, le está atendiendo, le está interpretando los sueños. Y cuando nosotros hablamos del psicólogo, tenemos esa imagen, pero esa imagen es justamente lo que involucra el psicoanálisis. Cada una de estas perspectivas de terapia actualmente se aplican. No se puede decir que una u otra sea mejor. Creo que cada escuela y cada enfoque que va a ejecutarse va a ser adecuado para diferentes contextos. Lo que les decía al inicio, no es adecuado centralizarse solamente en un solo enfoque. En lo posible es tratar de ser lo más amplios al respecto de cada uno de estos enfoques. Les decía que el enfoque, por lo menos que vamos a hacer mayor énfasis en nuestras clases, va a ser el modelo de la terapia familiar sistémica. ¿Por qué este modelo? Porque les decía que como si fuese un reloj que trabaja con engranajes, cada miembro de la familia genera una especie de cadena de eventos. Es como una cadena, ¿no? Si mis papás han fallado en algo, eso genera un malestar en mí. No solamente el malestar es solamente mío, sino que también está influido por mi ambiente. Y la Biblia, por ejemplo, nos da principios para cada uno de nosotros, como padres, como hijos, como esposos, como hermanos, como parte de una congregación. Si alguno de nosotros no cumple el rol, las tareas que le corresponden, hacen un daño a todo el sistema y eso nos afecta. Entonces, cada elemento de la familia tiene funciones y responsabilidades. Y si alguno de ellos empieza a flaquear en sus funciones y responsabilidades, o incluso literalmente ser ausente, un padre que abandona su hogar, genera pues en el sistema familiar un malestar. Un niño sin una figura paterna, sin cuidado, sin afecto, eso va a ser también una dificultad. Entonces, lo que desde la terapia familiar sistémica se espera es que se pueda tratar de llegar a un punto de armonía, en donde la mayoría de los miembros que corresponden al sistema puedan aplicar los principios, los valores que se les pueda inculcar o enseñar.
Y dentro de la familia, todos se afectan entre sí. La perspectiva bíblica creo que es una perspectiva muy similar, porque no hay un individualismo. Desde el principio es una comunidad. Dios trabaja en comunidades, en el pueblo de Israel, entre los discípulos. Para Dios es importante la familia. Por eso la terapia familiar sistémica es una perspectiva que nos va a ser muy útil también para nosotros, solamente que vamos a hacer algunas adaptaciones también para nuestro entendimiento. Acerca de la terapia familiar sistémica, es bueno entender esta realidad. Si vemos aquí un dibujito, notamos de que este padre que está en este momento disciplinando a su hijo de alguna manera, tiene ciertas marcas, ¿no? Las marcas que también está generando en su hijo. Y es que cuando hablamos desde la perspectiva familiar, es una cadena de eventos. En la Biblia habla sobre la maldición generacional. Creo que es una aplicación muy adecuada, la maldición generacional, que visita hasta la primera, segunda, tercera generación. En el hecho de que si nosotros en nuestra familia tenemos ciertas reglas, ciertas normas eh, o ciertos principios, esos principios van a marcar para adelante. Si una familia, por ejemplo, es violenta, el muchacho, el niño que va a crecer en esa familia, va a seguir con esa misma estructura de violencia. Entonces, parte de la terapia sistémica de la persona, en el individuo. Si su estructura de pensamiento siempre era el hecho de alguien sumiso que entonces la ayudaremos a trabajar la ira y las herramientas. Hasta ahí, queridos pastores. Preguntas, comentarios. Hoy hemos ido viendo la teoría de James Fowler, el desarrollo de la fe. También hemos ido viendo... ¿estamos bien? Creo que sí. Ahí estamos bien. Hemos ido viendo también un poco de la teoría conductista y una introducción a lo que va a ser la terapia familiar sistémica. Comentarios, preguntas, dudas, ya para ir concluyendo esta noche también nuestro avance. Todas estas teorías que hemos ido revisando, Pastor José Luis. Buenas noches, licenciado. Realmente mi señal estaba mal, no he podido entrar más antes. Pero es interesante hablar de las teorías. La última teoría que nos está hablando, la sistémica familiar, esta no pertenece a lo que es las teorías humanistas o constructivistas, porque me parece bien interesante. Ahora, en cuanto a la teoría del conductismo, esta yo pensé que no se la va a aplicar, porque es clásica. Ha empezado con los laboratorios de psicología, con Watson, Pavlov, y el que lo ha llegado a perfeccionar ha sido Skinner, porque en sí es estímulos, respuestas, reforzamiento. Esta la estamos aplicando en el colegio, pero ya en la misma universidad, pero ya no mucho, aunque algunos docentes la aplican. Porque cuando te dicen, si no me presentas tu trabajo para el día martes, que es el tope de que me presentes tu trabajo, va a valer el día miércoles, jueves, el 50%. Entonces estaríamos entrando de alguna manera a la teoría conductista, porque estamos ofreciendo también lo que son los reforzamientos, en este caso positivo y negativo. La estamos utilizando. Ahora, las leyes, especialmente del tránsito, son totalmente conductistas, licenciado.
En el mismo ejército, todo es conductismo. En la iglesia también se está utilizando. Como cuando usted decía que cuando se le ofrece un caramelo, cuando el niño o el joven aprende pasajes de la Biblia. ¿Será que aprende los pasajes de la Biblia porque quiere aprender la palabra de Dios o será por el caramelo? Esa es la pregunta. Y muchos que asisten a la iglesia, como alguien decía, asisten por los peces y por los panes, no por buscar a Dios. Ahí también podemos ver de alguna forma la teoría conductista de Skinner, que se ha estado también desarrollando en la misma iglesia. Por ejemplo, cuando uno ya comete un error, yo he visto en varias congregaciones que ponen en disciplina a los pastores o líderes y los ponen en la puerta de la congregación como ujieres. ¿Pero por qué está ahí? Yo preguntaba. No, es que ha cometido una falta, dice. Y va a ser la disciplina estar en ese lugar. Eso también es lo que es el mismo conductismo en la iglesia. A lo que a mí va es lo último, licenciado. Esta teoría sistémica familiar pertenece de alguna manera a la teoría humanística o constructivista. Nada más, licenciado. Pastor. La teoría sistémica o la terapia familiar sistémica es un enfoque terapéutico. Hay varios enfoques que los psicólogos manejan, principalmente los que les mencionaba, ¿no? Un enfoque psicoanalítico, sistémico, terapia breve, Gestalt y varios más. Son enfoques que los psicólogos suelen ir tomando para hacer la atención terapéutica. Sí corresponde a las teorías de la psicología humanística y, como les mencionaba, no hay una teoría o una perspectiva bíblica cristiana con principios. Nuestro desafío, inclusive como universidad, es ir desarrollando un cuerpo teórico de la consejería cristiana profesional, porque tampoco la hay. O sea, no hay una universidad que enseñe un enfoque con ese sentido, con valores y principios bíblicos, pero con un enfoque también psicológico en el individuo. Las tareas que estamos realizando igual están dentro de lo que involucraría estos elementos. Lo que estamos tratando de realizar también es el poder compartir las diferentes teorías que hay y rescatar los valores que nos pueden ser muy útiles para el proceso de consejería o de terapia dentro del ejercicio ministerial que estemos ejecutando. No nos vamos a inclinar plenamente a ninguno de ellos, ni nos vamos a enfocar necesariamente en alguno de manera particular, sino vamos a ir rescatando cada uno de estos valores y ver cómo pueden ser ejercitados también en el proceso de consejería. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. El día sábado seguramente tenemos programado nuestra sesión presencial, pero consultando con el arquitecto es un feriado nacional y en ese sentido algunas congregaciones van de bautizo y algunos también están con algunas actividades eclesiales. Al consultarle me ha dicho que podamos suspender la clase del día sábado por esa razón. Entonces, el día sábado no vamos a tener nuestra clase regular por el feriado nacional y nos estamos encontrando el día lunes. Este sábado tampoco hay el primer parcial, por si acaso. Revisen también el cronograma que tenemos, o bueno, chateen con el bot de Psicología de la Familia. Nuestro primer parcial va a ser para el siguiente sábado. Y la siguiente semana ya nos vamos a hacer el sorteo correspondiente de los papeles que nos va a tocar desarrollar en la clase de consejería. Y la siguiente semana ya vamos a organizar más o menos cómo sería una atención, vamos a dar algunas pautas igual iniciales y vamos a empezar a trabajar netamente en el aspecto de lo que sería ya consejería dentro de la psicología familiar. No sé si hay algún comentario más, alguna pregunta más, estimados pastores. Ok, entonces, Buenas. sí, pastor. Tal vez una duda con respecto al Word